Bienvenidos a Planeta Conspirativo. ¿Te gustan las conspiraciones? ¿Te gusta la ufología? ¿Y qué me dices del misterio? También, ¿por qué no?, las entrevistas para conocer a otros investigadores de la ufología y el misterio. Si es así, no lo dudes, este es tu programa de radio, Planeta Conspirativo, presentado y dirigido por Álvaro Collantes. Adéntrate y disfruta. ¡Empezamos! Saludos a todos nuestros amigos, oyentes y radioaficionados aquí de Planeta Conspirativo, del canal de YouTube y iVoox del mismo nombre. Bueno, hoy tenemos a otro invitado de los importantes. Su nombre es Carlos, el apellido por razones de intimidad no lo vamos a decir. Y bueno, está también bastante metido en lo que es el nuevo orden mundial y qué planes tienen para nosotros. La primera pregunta no puede menos de ser, Carlos, bueno, primeramente, un saludo desde aquí, desde Salamanca. Y bueno, vamos al grano, vamos a empezar para que los espectadores entren ya en calor con lo fuerte. Si crees en el espionaje que existe entre las distintas potencias y si piensas que de alguna forma nos están espiando y controlando. Muchas gracias. Pues muy buenas a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar a todos nuestros oyentes y también agradecer la participación con Planeta Conspirativo. Gracias por invitarme, es todo un honor. Ya para ir entrando en materia y responder a la primera pregunta de si creo o no que puede haber un gobierno secreto que realmente domine el mundo, ¿no? Pues la realidad es que podríamos decir que sí. Al fin y al cabo, todos los poderosos, los magnates, la gran cúpula de organización a nivel mundial, pensemos cómo son las industrias farmacéuticas, industrias alimenticias, de entretenimiento, como todos los dispositivos, pues son los grandes pilares que al fin y al cabo, también la industria armamentística. Todas estas cosas, la gente que está detrás apenas sabemos nada de ellos, no los vemos, al contrario que los políticos. Digamos que los políticos son como los subordinados, unos mandados, títeres, marionetas. Es la parte superficial, el nivel más bajo, el nivel que se ve. Disponen de cierta autonomía, pueden tomar decisiones, pero limitadas a los verdaderos poderes, podríamos decir. Al fin y al cabo, el gobierno secreto que hay realmente no es como pudiéramos pensar en primera instancia de políticos, la ONU. No, al fin y al cabo son grandes familias, grandes magnates, la industria alimenticia, industria farmacéutica, armamentística, todas esas personas que están dirigiendo detrás. Dentro de esta pregunta también podríamos decir los agentes que trabajan para estas personas, ¿no? Pues obviamente tienen que tener más subordinados, gente que trabaje para ellos, y podríamos decir que también podrían existir. ¿Cuál es la función? Básicamente recopilar toda la información posible, porque hoy en día la información es poder. Y este orden mundial, que se suele hablar mucho del nuevo orden mundial, yo en eso estoy un poco de desacuerdo. Creo que es un orden mundial ya establecido desde hace muchos años, pero lo que yo creo personalmente es que ahora con las nuevas tecnologías, los nuevos métodos y la globalización, podríamos decir, es una forma que han encontrado de perpetuarse en el poder, de mantenernos a nosotros bajo control, ser más poderosos, saber más sobre nosotros y, en definitiva, poder gobernar a sus anchas
la clase privilegiada, que podríamos decir también que no se puede acceder si perteneces a una clase más baja, ¿no? Sería como perteneces a esta clase de personas o a este tipo de grandes magnates siendo de su familia o teniendo vínculos muy cercanos. Si eres cualquier ciudadano normal, apenas tendrás posibilidades o ocasión de llegar hasta allí. Pues muy interesante, Carlos. La verdad que nos has hablado de todo este proyecto secreto que existe del gobierno único, ese gobierno que está en las sombras y que desde hace cientos de años, o quizá miles, nos llevan controlando desde el principio de los tiempos. Efectivamente ahora, mediante esa sangre azul, esa sangre dinástica que ha seguido entre nosotros generación tras generación y se remonta ya hasta los antiguos faraones o los mesopotámicos o incluso antes. Bien, sé que también estás enterado del proyecto MK Ultra, ese famoso proyecto que lava el cerebro a la gente y consigue doblegar la voluntad, y me gustaría que me dieras un poquito tu opinión. Si crees que este proyecto es real y de qué manera todos estos agentes que están trabajando para el aparato, para las grandes corporaciones o incluso la CIA, si creen que este lavado de cerebro de MK Ultra consigue doblegar la voluntad de estos agentes de inteligencia de la CIA y agentes especiales, de fuerzas especiales. Cuéntame, Charlie. Muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta sobre el proyecto MK Ultra, ¿no? Este proyecto tan famoso. Podríamos decir que obviamente pues también fue real. De hecho hay documentos desclasificados, documentos que lo prueban, estos experimentos, aunque también creo, es mi opinión personal, en mi visión, que el proyecto MK Ultra no habría sido el primer proyecto llevado a cabo. Podríamos decir que puede ser el primer proyecto como tal conocido, desclasificado, pero lo que no se sabe es si antes o después se han seguido con este tipo de proyectos para controlar mentalmente, doblegar a la gente. No sabemos nada. Dentro del proyecto MK Ultra no solo conseguían doblegar la mente de los agentes para evitar traiciones, para aumentar su eficiencia, sino que podían controlar la mente en otros aspectos, a los ciudadanos, para que comprasen determinados productos, para que votasen por un candidato. Podríamos decir que para cualquier cosa, ¿no? Ha sido un proyecto realmente muy grande, del que se han conocido ciertas cosas y personalmente también creo que no se ha llegado a conocer toda la verdad. Y obviamente, como ya he dicho y he mencionado, les ha servido para usarlo en sus propios agentes y en una determinada manera convertirles en máquinas. Órdenes directas, palabras en clave, para que actúen realmente como autómatas. Cumplan órdenes, no les traicionen, sean eficaces e incluso en determinados momentos utilicen esas instrucciones también para borrar recuerdos y que no recuerden nada. Incluso podríamos también considerar, gracias a los mensajes subliminales, a usar a determinados ciudadanos como agentes también. Como ya he dicho, usando una serie de códigos para hacerles también olvidar lo que han hecho. Interesantísima opinión, Carlos. Yo la verdad que opino bastante parecido a ti. Y bueno, vamos a seguir por estos derroteros de espías en las sombras, de lavado de cerebro, de gobiernos en la sombra. Y bueno, no podemos menos que citar el gran Club Bilderberg, el famoso club que tanto ha escrito Daniel Stüring
y que bueno, se sabe ya oficialmente que existe, desde hace muchos años es público, se dice dónde se celebran las reuniones y quiénes van. Lo que sigue siendo un top secret son los temas que tratan. Evidentemente son los temas de la agenda, ese plan que tienen preparado para nosotros, que no es una tirada de dados al azar, sino que es un plan perfectamente elaborado y maquinado para controlarnos y seguir los pasos que poquito a poco nos van a llevar a cada día tener menos libertad, cada día ser más esclavos. Bueno, me gustaría que me dijeras qué piensas de este tal Daniel Stulin, si piensas que su información es real, o piensas que es un infiltrado, como dicen algunos, y que está de alguna forma descalibrando datos para confundir. ¿O piensas que este hombre se está mojando, está dando información de cuando estuvo dentro del club y realmente es un verdadero guerrero de la causa y está en contra de este nuevo orden mundial? ¿Qué opinas? Yo, por dar mi opinión, decir que yo creo 95% que este hombre tiene buena voluntad. Lo que pasa es que ha crecido tanto que está ya demasiado en los medios, pero no por eso quiere decir que sea una persona que no sea honesta con lo que hace o con lo que dice. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de este Club Bilderberg y de Daniel Stulin con sus famosas obras sobre dicho club? Muchas gracias. Pasando a hablar ahora sobre el Club Bilderberg, es un ejemplo, cuando he respondido a la primera pregunta, un ejemplo de los grupos y las asociaciones, ¿no?, digamos un tanto secretas, de todos los más poderosos, teorías también de sus rituales de iniciación, ¿no?, que tienen ciertos modos de proceder. También se ha visto en la masonería, ¿no?, una forma de pertenecer al grupo y que solamente pueden pertenecer a ellos pues gente muy privilegiada, preparada, poderosa, rica, que después los hemos visto como políticos, ¿no? Habiendo dicho anteriormente que los políticos, digamos, son los niveles más bajos, pero no todos ellos. Haciendo aquí una pequeña aclaración. Hay ciertos políticos, también de los que apenas sabemos nada, que podríamos considerar que tienen más poder incluso que los presidentes. Concluyendo, pues podríamos decir la agrupación de los más poderosos y ricos, y obviamente pues no se puede descartar sus clubs de amigos particulares, las influencias, todo ello encaminado pues a cierto control del mundo, de los privilegios, etc. En lo referente a Daniel Stulin, ciertas cosas de las que dice no las considero para nada un disparate. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora mismo del control, los gobiernos, cosas que no me parecen a mí una locura, que perfectamente pueden ser reales, y otras cosas que pueden tener un menor sentido, como de si una persona está hablando de todo esto, ¿por qué no lo silencian, no? Y aquí entraríamos en otro debate, otras teorías, por ejemplo, de que no necesitan silenciarlo, él no tiene capacidad para hacer nada, o simplemente lo han puesto ahí para tener la herramienta de la desinformación. Creerte ciertas cosas que son mentira y no creerte, y viceversa, no creerte cosas que pueden ser verdad. Puede que al final diga medias verdades o ciertas mentiras. La verdad es que es un tema bastante extenso, que podríamos decir, pero desde mi punto de vista, como ya he dicho, ciertas cosas sí que podrían ser verdad y otras no deberían tomarse tan en serio. Pues muchas gracias. Yo la verdad que sí, opinamos parecido en este aspecto. Bueno, y hablando de espías, cuéntanos cómo está la actualidad o cómo piensas que está. ¿Crees que los espías actuales siguen existiendo? ¿Sigue habiendo gente en los gobiernos que nos controla?
de una forma totalmente sucinta, evidentemente. O es más, ¿piensas que existe ese famoso MI6 de Inglaterra? ¿Esos James Bonds de las películas existen? ¿Tienen ese tal grado de infiltración y esas misiones operativas tan especiales y tan importantes? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues al final los gobiernos han hecho uso de sus herramientas e instrumentos, en este caso las personas conocidas como espías, ¿no? Capaces de infiltrarse en líneas enemigas, conseguir información, actuando muchas veces como agentes dobles, entrenados para matar, y que hoy en día obviamente pues siguen formando una parte importante, ¿no?, dentro de la inteligencia de cada gobierno. Y ha habido grandes espías muy influyentes, inspiradores, de películas y obras, tanto de literatura como otras muchas, como ya he dicho, en el cine. Una de ellas sería sin duda la famosa Mata Hari, una espía durante la Primera Guerra Mundial que trabajó a favor de Alemania y fue ejecutada. Trabajaba también como cortesana, hacía uso de sus encantos o armas femeninas, y gracias a eso y una soltura al relacionarse con la gente, obtenía información o mataba a sus objetivos, pues luego casi sin que lo sospecharan, hasta que al final pues realmente sí que la descubrieron, como estoy contando, pero realizó un trabajo casi impecable, digamos. Otro de los grandes espías o agentes usados por gobiernos que cambiaron el curso de la historia. Un ejemplo más avanzado durante la URSS, la Rusia de Stalin, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ramón Mercader, además un español enviado por Stalin desde Rusia, viajó hasta México y consiguió cumplir su misión: eliminar a Trotsky, rival de Stalin. Hasta nosotros en España pues tenemos uno de los grandes espías, agentes especiales, ¿no?, conocido como Lobo. Durante los años 70, 80, aquí en España, contra la banda terrorista ETA. Muy recomendado para todos aquellos oyentes que no, tanto extranjeros como de otros países como del propio nuestro, que no lo conocían, que busquen información. Les animo a que lo hagan. Y digamos que hoy en día también existen grandes espías. El más actual o relevante de nuestros tiempos, ¿no?, en la actualidad, Edward Snowden, y además muy relacionado con este tema, ¿no?, del espionaje. Aquel que destapó todas estas, en un principio, teorías, porque eran teorías, no estaban probadas. Fue él quien finalmente destapó todo este caso y, en cierto modo, abrió los ojos a la población. Pues nuevamente, Carlos, muchas gracias por tu opinión, tu humilde opinión, que como sabéis, en este tipo de programas todas las opiniones son válidas, independientemente de que digan A o digan B. Esto es como decía Buda, estos son regalos que si quieres los tomas o si no los dejas, que cada uno coja la cosecha que quiera coger. Bien, Carlos, vamos a terminar la entrevista. Por último, me gustaría que nos dijeras cómo empezaste a interesarte en todo esto del misterio, quiénes han sido tus influencias y, por supuesto, si estás pensando en trabajar en algo de esto, pues cuáles son tus planes de futuro,
O si no, pues bueno, si te apetece decirnos un poco a qué te dedicas o cuáles son tus planes de futuro de forma general en tu quehacer diario, pues desde luego estaremos totalmente agradecidos. Gracias. Y para finalizar y acabar el podcast, pues contar una pequeña anécdota, ¿no?, de cómo me interesé yo en el mundo este del misterio. Pues bueno, desde pequeño, es así, un poco curioso, aquí en España hay un programa bastante famosillo entre los que nos gusta la materia, ¿no?, llamado Cuarto Milenio, ¿no?, por Iker Jiménez, dirigido, con ayuda de su mujer. Y pues llevaba bastante tiempo haciendo programas hasta que ahora, no sé exactamente por qué, le cancelaron el programa, pero yo lo llevaba viendo. La verdad es que desde pequeño me gustaba y obviamente, sí, cuando tendría 10 años, posiblemente menos, me daba bastante miedo ciertas historias sobre fantasmas, pero era un miedo que al final me acababa gustando, ¿no? Es un miedo que dices, no miedo de este que es miedo horrible, miedo que te hace sentir mal, sino que te llama, ¿no? Te da cierta curiosidad y hace que te intereses aún más. Me llamó la atención y desde entonces, personalmente también, no creo mucho en fantasmas, pero hay que decir que también hay casos, historias que no tienen explicación alguna. Así que digamos que estoy un poco entre medias. Dejo la puerta abierta, pero siempre es un tema que me parece interesante, aunque no crea al 100% en estas cosas. No voy a dejar de prestarle atención, porque me parecen siempre temas interesantes que pueden entretener y que se pueden aprender, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto del misterio y todas estas cosas nos nace por la necesidad de saber, de dar explicación a algo, ¿no? Y realmente pues engloba muchísimos temas, muchas historias, y es algo que pues te puede aportar más cultura, más conocimientos. Y en definitiva eso, yo les recomiendo recomendar el canal también, ver los demás vídeos, los demás podcasts, y me ha gustado mucho estar aquí realmente. Un saludo a todos, un abrazo, suerte, Planeta Conspirativo, suerte para que sigas haciendo vídeos, participaciones, y lo seguiremos viendo. Pues muy bien, muy interesante, Carlos. Bueno, pues nada más, nos vamos a despedir del programa. Enviarte un saludo, Carlos, un placer estar con nosotros. Ya sabes que si alguna vez tienes algo interesante que contar, aquí esta es tu casa también. Y nada más, amigos, deciros que aquí seguimos con nuestras entrevistas. Ya sabéis que cada 2-3 días subimos vídeo nuevo, a veces en formato vídeo, a veces en formato podcast, pero siempre estamos ahí en la lucha para dar esa información que los grandes medios de comunicación nos cuentan. Y sin más, ya sabéis, estamos en todas las plataformas, iVoox, Instagram, Tumblr, Facebook, etcétera, todo con el mismo nombre, Planeta Conspirativo. Y sin más, recordaros también que aquí en Salamanca hemos empezado a hacer ya las famosas rutas del misterio, que son los viernes y los sábados de 9 a 11 de la noche, y se pueden contratar a través de la web rutasmisteriosas.es y ponéis Salamanca. Así que nada más, decir que soy yo el guía, que humildemente pues intento dar la información de la mejor manera posible para que todos os hagáis una idea de esta Salamanca misteriosa, esta Salamanca oculta. Y sin más, que sepáis que estáis todos invitados. Dicho lo cual, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias por haber llegado al final y haber disfrutado de esta entrevista. Espero que haya sido provechosa para ti y puedas sacar conclusiones apasionantes sobre este mundo desconocido en el que nos encontramos. Nos vemos en unos días en el próximo episodio. Hasta pronto, amigo.